Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a contar algo que igual no os gusta tanto y son los 10 peligros de perder peso, perder grasa demasiado rápido. Si hay algo que insisto cada vez que hablo de perder grasa corporal, de recomposición, es que se debe hacer progresivamente, no pautarse o no proponerse objetivos poco realistas de pérdida de grasa muy rápida, porque primero nos va a obligar a realizar unas estrategias dietéticas muy drásticas y además con una restricción energética o restricción de algunos nutrientes muy grande, algo que probablemente no es sostenible o no es mantenible a lo largo del tiempo y por lo tanto, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que no nos puede o puede no resultarnos tan conveniente como otras estrategias de pérdida de peso más progresivas. Además, conlleva ciertos riesgos nada despreciables, no solo para el rendimiento deportivo, sino también para la salud. Así que vamos a empezar directamente con algunos de esos riesgos. El primero sería que te arriesgas a perder tu preciada masa muscular. Creo que es algo que no nos apetece a ninguno cuando estamos intentando mejorar nuestra composición corporal. Lo que nos ha costado aumentar esa masa muscular la vamos a echar por la borda porque vamos a perder sí o sí masa muscular al mismo tiempo que la grasa corporal cuando esas estrategias de pérdida de peso son muy drásticas. Y es algo que, como digo siempre, no merece la pena. El riesgo-beneficio es mejor, primero, tener buena estrategia de aumento de volumen, ¿no? De ganancia de masa muscular para evitar acumular excesiva grasa durante ese periodo. Y segundo, tener suficiente tiempo para perder esa grasa acumulada sin prisas, para que sea mucho más eficaz y además poder mantener adecuadamente esa masa muscular. En segundo lugar, una dieta muy drástica de pérdida de grasa puede afectar el rendimiento deportivo, por supuesto. Te vas a sentir mucho más cansado porque no vas a tener energía suficiente para utilizarla en tus entrenamientos. Por lo tanto, va a descender el rendimiento, que implica un aumento de la fatiga, aumento del cansancio, reducción del nivel de entrenamiento. Pues que cuando vuelvas a entrenar vas a necesitar otra vez una adaptación a ese entrenamiento. Además vas a tener una mayor probabilidad de sufrir lesiones, algo que, como os digo siempre, tampoco nos apetece a ninguno cuando tenemos un ritmo más o menos rutinario de ejercicio físico. Una lesión supone parar esos entrenamientos cuando estamos en un periodo de pérdida de grasa y además, ¿qué ocurre? Que si yo paro los entrenamientos, vuelvo a reducir ese déficit energético, con lo cual entorpecimiento total de esa estrategia de pérdida de peso rápida. Como veis, la verdad es que los efectos secundarios, bueno, pues no es que sean muy apetecibles cuando tenemos una pérdida de peso muy grande. En tercer lugar, una pérdida de grasa rápida y acelerada en personas deportistas que no tienen un porcentaje de grasa muy alto, es decir, no son personas obesas, por ejemplo, cuya pérdida de grasa puede ser más grande porque tienen muchísima. En estos casos, ese volcado a la sangre de cantidades más altas de lo normal de grasa pueden llevar a su acumulación, por ejemplo, a nivel hepático, es decir, a que no se eliminen adecuadamente y que se acumulen en un espacio intermedio, vamos a decir que sería el hígado, que es el que distribuye hacia las células para quemar esa grasa, porque lo tiene que transformar,
o hacia los depósitos de almacenamiento. Si lo sacamos de los depósitos, pasa al hígado como primer paso intermedio para poderse utilizar como fuente de energía. Pero claro, eso no es un proceso instantáneo, como por ejemplo la utilización de la glucosa. Puede llevar cierta adaptación en esa utilización de los ácidos grasos, y mientras esa grasa que vamos perdiendo rápidamente se va acumulando en el hígado, con un mayor riesgo de aparición de hígado graso. En siguiente lugar, es más que probable que una restricción muy drástica de la energía o de los carbohidratos, que suelen ser las estrategias más habituales para la pérdida de grasa, puede afectar a tu metabolismo, no solo en ese momento, sino a largo plazo. Es decir, tu cuerpo, cuando nota que está perdiendo grasa demasiado rápido, va a tratar de poner freno. ¿Cómo pone freno? Reduciendo el metabolismo, es decir, va a ralentizar tu metabolismo. Y acelerar posteriormente, después de esa pérdida de grasa, el metabolismo no es tan fácil. Requiere también mucha constancia, mucho conocimiento de cómo ir acelerando ese metabolismo. Por lo tanto, creo que es algo que no merece la pena arriesgarse a ralentizar un metabolismo que inicialmente estaba funcionando bastante bien. Evidentemente hay casos y casos, pero es un efecto secundario, bueno, pues nada deseable de las dietas rápidas de pérdida de grasa corporal. Por otro lado, eres más propenso también a sufrir un efecto rebote posterior a la pérdida de peso, por esos mismos mecanismos compensatorios que hace nuestro cuerpo. Cambio de dieta porque ya he alcanzado ese porcentaje de grasa corporal que yo quería, y entonces vuelvo a aumentar los carbohidratos. ¿Qué va a hacer mi cuerpo? Guardárselos, toditos, todos los que pueda, haciendo aumentar muy rápidamente ese porcentaje de grasa corporal, con lo cual el sufrimiento de haberla perdido con esa gran restricción energética no merece la pena, no me va a compensar, porque la recuperación va a ser tan rápida como la pérdida. Mejor hacerlo despacito y bien, para que después esa ganancia sea más difícil también, para que mi cuerpo se vaya acostumbrando. Cuando se hacen grandes restricciones a nivel energético, dietas hipocalóricas severas, suele ir acarreado una mala distribución de los nutrientes en la dieta. Es decir, nutrientes esenciales como vitaminas y minerales, por ejemplo, podrían escasear, sobre todo porque se reduce muchas veces al máximo el consumo de frutas, verduras, legumbres, algunos alimentos que nos proporcionan gran variedad de nutrientes esenciales, como decía, las vitaminas y los minerales, con lo cual es muy frecuente que aparezcan déficits de nutrientes que pueden ir asociados a otros problemas de salud que puedan ir apareciendo. Por ejemplo, un déficit de vitamina C podría acarrear una mala cicatrización de las heridas, un aspecto más envejecido en la piel, dolores articulares. Bueno, ahí vamos jugando un poco con fuego, ¿no? Pequeños déficits a veces no se notan, pero ¿y si son un poquito mayores? Entonces igual sí que los empezamos a notar. Asociado a una posible falta de micronutrientes, de sustancias bioactivas, nos podemos encontrar con una peor recuperación, no solo de los entrenamientos, sino una mayor probabilidad de sufrir lesiones por esa falta de recuperación muscular después del ejercicio físico. Otros efectos secundarios pueden ser una mala regulación hormonal. Esto ocurriría sobre todo con la regulación del cortisol, que necesita algo de carbohidratos para poderse regular adecuadamente, o de las hormonas sexuales, que necesitan grasa, colesterol sobre todo, para poderse activar. Al igual que, por ejemplo, la vitamina D, que no es una simple vitamina, sino que tiene muchas otras funciones también en el organismo, entre ellas la mejora de la reposición del calcio en el hueso o la mejora del sistema inmune. ¿Qué ocurriría asociado a este factor?
que seríamos más propensos también para sufrir infecciones que se van a recuperar más lento porque no tenemos suficientes nutrientes y energía para poder recuperarnos de esas infecciones. Además, son muy frecuentes, por ejemplo, los cambios en el humor y en el estado de ánimo. Piensa que estás alterando el funcionamiento de tu cuerpo, puedes estar alterando los neurotransmisores y pasar hambre le pone de genio a todo el mundo. Y por último, empeora tu función cognitiva. Y esto puedes decir, pues no me importa mucho estar un poco menos despierto, con un poco niebla mental, pero es que muchas veces el tipo de trabajo que llevamos o el tipo de entrenamiento nos puede requerir tener una mayor agilidad o mayor agudeza mental, y en esos casos pues esas pérdidas rápidas de peso corporal o de grasa pueden afectar temporalmente al funcionamiento de nuestra capacidad cognitiva. O sea que ya has visto en esos 10 efectos secundarios negativos de la pérdida rápida de peso, cómo puede afectar a tu vida diaria, a tu día a día. De hecho, puede empeorar tu calidad de vida no solo en ese periodo de pérdida de peso que dices, vale, pues son 2 meses, lo paso, pero es que igual algunos efectos son más largos, como por ejemplo la alteración del metabolismo o los más difíciles de recuperar, como los déficits nutricionales. Así que espero que lo tengas en cuenta a la hora de plantear una pérdida importante de grasa corporal. Así que espero que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.